Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Hoy de jueves, en principio, jueves día 12. O cuando sea que este vídeo llegue a ti. Insisto mucho en eso siempre, pero es que es muy importante. No creas que aunque no te coincida en el día, el mensaje no puede ser para ti, porque estos mensajes son atemporales, totalmente atemporales. Lo que pasa es que nosotros nos vemos en principio aquí de lunes a viernes y bueno, vamos hilando esas energías. La de ayer, de hecho, fue muy, muy especial, muy bonita, con esa energía de regeneración, esa palabra que tanto nos gustó y tanto nos trajo de bueno a todos y a todas. Aunque alguien me escribió diciendo que bueno, que en su caso había sido un poco un batacazo, pero que entendía que el batacazo era para luego la regeneración. Y es verdad, muchas personas sentirían que esa regeneración ya estaba, ya era un hecho, ya era algo consumado, y otras personas podrían estar o pueden estar en ese proceso previo a la regeneración, digamos un poco en esa zona un poco más inestable antes de la regeneración, pero esa energía siempre acaba llegando, siempre, siempre, siempre. Así que muchísimas gracias por compartir, comentar, por hacer un poco esto conmigo, bueno, un poco no, mucho, hacer esto conmigo. Y vamos a ver por favor cuál es esa energía para este momento. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir, o si te apetece preguntar algo o sientes que tengas que preguntar algo, por favor aprovecha y hazlo. Este mazo sigue ahí cargadito de energía solar, energía marina. Creo que hasta tiene un poco de salitre, mira lo que te digo. Así que está conectado, está conectado. Por favor, ¿cuál es esa energía? ¿Cuál es esa respuesta para quien haya sentido el deseo de preguntar algo? ¿Cuál es esa energía, esa sugerencia, comentario, tirón de orejas que a veces viene bien también? ¿Qué nos quieren dar en este momento, por favor? Gracias, gracias, gracias. Que me gusta a mí la palabra gracias. Vale, mira, hoy sentía algo así, hoy sentía algo así. Por una parte, a ver si has preguntado algo. Sí, si has preguntado algo, el mensaje es distinto a la energía global. Sin preguntar nada, me refiero. Si has preguntado algo, salte de ahí. Así, tajante. O sea, si has preguntado por algo o por alguien, esa situación, al menos en este momento, no te puede dar nada bueno. Esa situación, ese entorno, esa persona está un poco intoxicada de tristeza, de melancolía, está intoxicada de apegos, hay energía estancada ahí, hay una energía que no es buena para ti, que no es la adecuada para ti, que no te va a dejar fluir. Siento que te están diciendo lo que tú has preguntado, no, porque tú vas por un lado, tú tienes una energía, tienes una vibración y esa persona, ese trabajo, ese entorno, esa historia, ese proyecto, lo que sea, eso lo que sea, tiene una vibración totalmente ajena a ti, la contraria absolutamente. Y eso en sí no es malo, cada uno, cada persona tiene la vibración que tiene y está en el momento que está, por supuesto, pero para ti no es la adecuada. Para ti esa persona, situación, lugar X sería un lastre y tiraría de ti y te drenaría y te agotaría a cambio de nada o de prácticamente nada, no compensaría en todo caso. Si has preguntado por algo o por alguien, la sensación, el mensaje es huye de ahí, tira millas y también que cada palo aguante su vela y también que cada uno se responsabilice de sus cosas. Una cosa es echar un cabo, una mano, y otra cosa es cargar el peso de. Si no has preguntado nada, ahí va la cosa justamente. Yo sentía, de verdad, que no sé si he sido pájaro de mal agüero, pero yo sentía que hoy, después de esa regeneración de ayer, podemos sentir o podía llegarnos una energía que tuviera un poco que ver con personas que ven que tú tiras hacia arriba y como ellas están más abajo, vibratoriamente hablando, quieren tirarte. La energía del día de hoy es atención o el consejo, energía, consejo, sugerencia, sugerencia. La energía sugerencia sería atención y cuidado con la gente que roba energía, la gente que te cuenta absolutamente todos sus problemas y no cuenta ni una alegría, que es verdad que a veces, siendo realistas, podemos estar en una situación en la que es que
nos va a costar contar algo bonito porque tenemos algo difícil, una situación densa, espesa, que en principio nos acapara. Pero eso es algo puntual y eso se lo puedes contar a un amigo, a un familiar, a alguien muy cercano. Yo te hablo de personas y situaciones que tienen la tendencia de hacerlo así habitualmente y que magnifican sus problemas y no quieren soluciones. Sé que estoy hablando términos muy categóricos, pero cuando toca, toca y hoy toca. Mucho cuidado con la gente que te quiere hacer llevar a su tristeza, a su pesar, a su problemática. Hoy, fíjate el mensaje que te dan, que nos dan, que yo siempre primero. Hoy hemos pasado o estamos pasando por una regeneración en la que no nos podemos permitir ninguna pérdida de energía, que no sea imprescindible. Si este 5 de copas que tenemos aquí representara a un ser querido, podría ser. Pero este 5 de copas yo siento que no representa a nadie de nuestro entorno más directo, sino personas más indirectas que puedan tener relación con nuestro trabajo, con nuestro entorno social, por ahí. Estamos en ese punto de regeneración y nosotros, si nos sentimos así en este momento 5 de copas, decaído, tristes, mirando hacia atrás, con pesadumbre, puede que nos estén diciendo ahí que hay todavía un remanente de energía en nosotros dentro de esa regeneración que nos pueda llevar a sentir eso. Yo lo siento más externo, pero si fuera algo nuestro, si fuera algo personal, algo individual, está genial, transítalo, entrega esa tristeza, no la niegues, no la ocultes, lo decía ayer Beatriz y de hecho fijé su comentario, porque es verdad, o sea, no podemos negar nuestras tristezas, nuestras emociones menos agradables están ahí. Pero yo siento que esto es no sé si quizás sea un poco una prueba de fuego para ver hasta qué punto nos ponemos nosotros primero, nos priorizamos y decimos, hey, yo estoy en un momento de regeneración, yo estoy en un momento subir, estoy en un momento ave fénix, en un momento arcano 20, arcano el juicio, estoy resucitando y no me puedo permitir. Ayer de hecho, fíjate, en una meditación me llegó una frase muy curiosa que era, yo no tengo tiempo para no vivir, yo no tengo tiempo para eso. Te la cedo, te la dejo. Tú no tienes tiempo para no vivir. Tú tienes que vivir y tú tienes que disfrutar y aprovechar tu tiempo. Y por eso decía antes también que cada palo aguante su vela. A veces las personas tenemos que pasar por situaciones complejas, pero cuando no es nuestro, no es nuestro. Le damos a esa persona todo nuestro amor, nuestra bendición, le mandamos toda la luz del mundo, pero seguimos nuestro camino. Esa es la energía del día de hoy, que seamos valientes para también saber con todo el amor y todo el tacto cortar eso, no entrar en ese juego porque probablemente nos encontremos y probablemente sea un desafío para nosotros, para nosotras, el saber superar eso, nos encontremos con personas que nos quieren tirar abajo. Muchas veces, yo lo digo, muchas veces no nos perdonan que seamos felices. No nos perdonan que, digamos, yo no me entretengo en los problemas, yo soluciono los problemas y sigo para adelante, y si no tiene solución, pues mira, ¿qué voy a hacer? Son actitudes que muchas veces no se toleran, porque quieren que entremos en la baja vibra y que seamos como el resto del rebaño, y nosotros no somos como el resto del rebaño, nosotros intentamos ser diferentes, intentamos estar lo más arriba posible dentro de lo que se pueda. Así que, curioso el mensaje y de verdad que una sensación, una intuición al respecto tenía. Me venía más un 5 de espadas, fíjate, tengo que confesarlo, pero al final ha sido un 5 de copas que tampoco está mal, que tampoco está mal. Bueno, pues qué curioso de verdad porque me levanté con esa sensación, ¿no? De hoy un momento 5 de espadas, hoy un momento de alguien tocando un poco las narices y bueno, más que las narices nos van a tocar el sentimiento, nos van a tocar la fibra, van a intentarlo, de nosotros depende y yo creo que este mensaje es justamente para eso, para que identifiquemos que por ahí no vamos a entrar. Así que feliz día, feliz vida a esas personitas que están en esta esfera también, por supuesto, todo nuestro amor, porque cualquiera puede estar ahí, esto no se trata de hacer juicio, ni de si somos más listos, ni más resabiados que nadie, ni mucho menos. Todo nuestro amor, toda nuestra luz para esas personitas, pero lo dicho, que cada palo aguante su vela. Feliz vida, hasta mañana.